próximos ponentes son María José Rucio Zamorano y Elena Laguna del Cojo. María José Rucio es licenciada en Filología Clásica y es jefa de servicio de manuscritos incunables en la Biblioteca Nacional de España. Elena Laguna es licenciada en Historia y es jefa del servicio de valoración. Perdón, se ha perdido la. Incremento del patrimonio. Muchas gracias por la anotación. Y su charla lleva el título El itinerario de los incunables en la Biblioteca Nacional de España. Perdón, como nos han dejado por las últimas. Sí, soy yo, no sé. Los últimos eran los primeros. Las últimas eran los últimos. En definitivo, bueno, que... vale, ya está. Muchas gracias por invitarnos a participar en estas jornadas y buenas tardes a todos. Lo que hemos pretendido sobre todo es más bien... Es más bien una conferencia de tipo divulgativo para los futuros compañeros que esperamos que trabajen en el mundo de las bibliotecas y sobre todo que conozcan lo que se está haciendo ahora mismo en la biblioteca. Entonces, el objeto de esta primera parte de la comunicación conjunta con mi compañera María José Rucio es exponer las bases del sistema de adquisiciones de materiales bibliográficos y documentales, con especial atención a los incunables, que sigue la Biblioteca Nacional a través del control y gestión del presupuesto público que tiene asignado a este efecto. La adquisición de bienes culturales está fundamentada en el artículo 46 de la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de conservar, promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. Parte fundamental de esta responsabilidad la tiene asignada la Biblioteca Nacional en lo referente al patrimonio bibliográfico. Así, la Ley 1/2015, reguladora de esta institución, señala entre sus fines principales el enriquecimiento, conservación y transmisión del patrimonio bibliográfico y documental, tanto el producido en España como el generado sobre sus diferentes culturas. Para conseguir este fin, tenemos que incrementar nuestras colecciones, especialmente aquellas que tengan un mayor significado y sean más valiosas para el patrimonio. En la estructura organizativa de la Biblioteca Nacional es el Servicio de Valoración e Incremento del Patrimonio la unidad encargada de este cometido. De acuerdo a la política de adquisiciones de la Biblioteca Nacional, los principales criterios para la selección de materiales bibliográficos antiguos están en función de su rareza, singularidad y procedencia, con las siguientes prioridades. Interesan fundamentalmente los libros impresos en España durante el periodo de la imprenta manual, sobre todo y muy especialmente los más antiguos y valiosos, como son los incunables. También se incluyen en esta prioridad los manuscritos autógrafos de autores españoles y de los grandes clásicos de la cultura universal, así como los libros y manuscritos en árabe y en hebreo. Pero también debemos prestar atención especialmente a las obras impresas con anterioridad a 1958 y que no estén presentes en nuestros fondos, que es la fecha que marca el inicio del servicio de depósito legal. Respecto a las obras impresas fuera de España, debemos prestar especial atención fundamentalmente a las obras de autores españoles en el exilio y todas aquellas obras que fueron impresas en territorios que en algún momento formaron parte de España, como los Países Bajos, Sicilia, Nápoles, Hispanoamérica, etc.
Las formas de adquisición establecidas por la legislación vigente en que pueden realizarse las adquisiciones de bienes culturales son las siguientes. Son los derechos de adquisición preferente, como son el derecho de tanteo, el derecho de retracto y la oferta de venta irrevocable, las ofertas directas de venta, asistencia a subastas internacionales, la dación en pagos de impuesto y donaciones de bienes culturales. En España, la Ley de Patrimonio Histórico Español establece la obligación de los subastadores de informar a la Administración del Estado con suficiente antelación las subastas públicas con materiales patrimoniales. ¿Se me oye bien? Como medida de protección y para que el Estado pueda ejercer el derecho de tanteo y de retracto, a través de los cuales se podrá apropiar de ese bien por el precio acordado o por el precio de remate. El servicio de valoración se encarga de estudiar estos catálogos de las casas de subasta y si considera de interés la adquisición de alguno de los materiales que aparecen en ellos, establece el precio máximo al que puede adquirirse esos materiales, solicita autorización a la Comisión Permanente del Real Patronato y si se autoriza, se informa a la Junta de Calificación designándose a un representante del Ministerio para que asista a la subasta. En el momento que se termina todas las pujas y se asigna el lote, el representante hará constar el propósito de ejercer el derecho de tanteo levantando su paleta, con lo cual ese bien inmediatamente se le adjudica al Estado. Las subastas, sin duda alguna, son uno de los procedimientos de adquisición a los cuales recurre la Biblioteca Nacional para incrementar sus colecciones. Así, en el 2011 se adquirió este incunable de Francesco Filelfo por derecho de tanteo. En el caso que el propósito de la enajenación de un bien patrimonial no se haya notificado correctamente a la Administración, ésta podrá ejercer en los mismos términos que hemos detallado para el derecho de tanteo el derecho de retracto, contando con un plazo de 6 meses a partir del momento en que se tenga conocimiento fehaciente de la enajenación. Y la última forma de adquisición preferente es, y menos conocido, es la oferta de venta irrevocable a favor del Estado, que afecta a aquellos bienes para los que se solicita un permiso de exportación. La formulación de una solicitud de permiso de exportación supone una oferta de venta irrevocable a favor del Estado. Cualquier bien cultural con una antigüedad de 100 años o superior, así como los que estén incluidos en el inventario general de bienes del patrimonio histórico español, necesitan un permiso especial de exportación para salir del territorio español. Todas estas solicitudes son examinadas por la Junta de Calificación, que previo informe de las instituciones solicitadas al efecto dictamina sobre las mismas. En el caso concreto de los manuscritos, los incunables y las monografías antiguas, la Biblioteca Nacional es la encargada de realizar estos informes sobre la conveniencia o no de autorizar la exportación. Si se produce la denegación de exportación, puede dar lugar a 2 actuaciones. La declaración de inexportabilidad del bien, que puede dar lugar o no a la incoación del expediente de bien de interés cultural, o bien la adquisición de ese bien ejerciendo este derecho de oferta de venta irrevocable. La Administración del Estado cuenta con un plazo de 6 meses a partir de la resolución para aceptar o rechazar esta oferta. Por consiguiente, el Estado no está obligado a comprar todos aquellos bienes para los que se ha denegado el permiso de exportación. Justamente acabamos de terminar un informe técnico solicitado por la Junta referente a una solicitud de exportación para una serie de incunables.
Lógicamente, se recomienda que no se autorice la exportación para aquellos incunables de los que no consten al menos 3 ejemplares en las colecciones españolas. Y se ha solicitado a la Junta que ejerza este derecho para que los compre y con destino a la Biblioteca Nacional. Pero, sin duda alguna, la forma más habitual de adquisición son son las ofertas directas de venta que se realiza a través de las librerías y particulares. El servicio de valoración se encarga de analizar la idoneidad de todas las ofertas de venta de materiales antiguos que llegan a la biblioteca, y ahora en época de crisis llegan un montón, muchísimas. La librería anticuaria, por supuesto, es el cauce principal y más seguro para la adquisición de un incunable. Un buen librero puede ser un buen colaborador en materia de adquisición para las bibliotecas. Así, los incunables que han ingresado en nuestra colección en los últimos años se han adquirido a las más importantes librerías tanto de España como del extranjero, siempre tratando de utilizar los servicios de varios libreros para no favorecer a unos y perjudicar a otros. Este es el caso de este incunable de San Franco de Milán que se adquirió a la librería Bardón. La venta directa por particulares, en principio, es el medio más ventajoso de adquirir un incunable, puesto que evitamos las comisiones de los intermediarios. Pero también es una forma bastante aleatoria, puesto que depende de una negociación previa, y en ella pueden influir determinadas circunstancias muy concretas y coyunturales, como puede ser la urgencia que tenga el propietario en vender el incunable, o bien, que ha pasado, el desinterés en venderlo. Te lo ofrecen, pero luego no tiene mucho interés. Y luego también su desconocimiento de los precios reales del mercado, que muchas veces impide el que se pueda llegar a un acuerdo económico. Entonces, aunque mucho menos habitual que en el caso de las librerías, pues también se han adquirido incunables a particulares, como por ejemplo el año pasado se adquirió en particular este incunable de Salamanca de 1495. En el caso que recibamos la oferta de un incunable que sea de un gran interés para el patrimonio bibliográfico nacional, pero su precio sea tan elevado que no puede ser asumido con nuestro presupuesto, se puede solicitar a la Junta de Calificación que lo adquiera con cargo a su presupuesto y con destino a la Biblioteca Nacional. Este fue el caso de este incunable importantísimo y realmente caro de Antonio de Nebrija, que lo adquirió en adscripción para la Biblioteca Nacional. Pero esta obligación de incrementar y enriquecer el patrimonio bibliográfico sería imposible si no existiera una amplia circulación de piezas bibliográficas tanto a nivel nacional como internacional que forman parte del mercado del arte. Por eso hay que hablar un poco, aunque sea muy por encima, de lo que es este mercado, ¿no? El conocimiento del mercado del libro antiguo nos va a permitir averiguar qué tipo de bienes se están ofreciendo en ese momento, cómo, dónde y cuándo se ofrece, y todo ello en relación a su valoración económica. El servicio de valoración e incremento del patrimonio se encarga de hacer un seguimiento sistemático de este mercado y se realiza a través de los catálogos de librerías y casas de subastas, ferias del libro, internet, pero también por las noticias aparecidas en la prensa. Al servicio de valoración llegan al año más de 300 catálogos de librerías y casas de subastas, tanto nacionales como internacionales, que pasan a formar parte de nuestra colección de catálogos que pasan a formar parte de nuestra colección de catálogos comerciales, que comprende más de 8.000 volúmenes.
todas las librerías y las casas de subastas nos entregan gratuitamente estos catálogos. Solamente adquirimos los catálogos de Sotheby's y Christie's por suscripción, aunque cada vez más están desapareciendo los catálogos en papel y se nos envían también los catálogos en formato electrónico que también se conservan en el servicio. El análisis y vaciado sistemático de todos estos catálogos nos permiten, por una parte, seleccionar aquellos ejemplares que consideramos de interés su posible adquisición, pero por otro lado también nos permite seguir la evolución de los precios en este mercado, aspecto fundamental para la valoración de los ejemplares. Los incunables, sin duda alguna, son unos materiales raros en el comercio, sobre todo los incunables españoles. Por eso debemos estar siempre muy atentos a la aparición de cualquier incunable a la venta, para no desaprovechar la ocasión de adquirirlo. Pues aunque son materiales producidos en ejemplares múltiples, ya sí que es rarísimo que aparezcan a la venta al mismo tiempo dos ejemplares de la misma edición incunable. Entre los catálogos de los libreros españoles destacan por su calidad técnica, pues por ejemplo los de la librería Bardón, Biblioandarto. No quiero ofender a nadie, bueno, pero que son los más usados. Pero sobre todo, después del librero, sobre todo en el campo de los incunables, realmente los más importantes y fundamentales son los catálogos de El Llibres del Tirán y el que prologó también Julián, publicado por la librería anticuaria Luces de Bohemia, una pequeña muestra de la imprenta española de los siglos XV y XVI. Luego están los catálogos de las casas de subastas, bueno, pues que todos conocemos, de Fernando Durán, Soler y Llach, bueno, y sobre todo destaca el remate porque es el único catálogo dedicado exclusivamente a libros y a manuscritos. Y luego, claro, por su competencia y su gran calidad técnica en las descripciones, pues las grandes casas de subastas internacionales. Pero también las ferias del libro son fundamentales en este seguimiento del mercado. En este caso, el librero abre su comercio al público mostrando sus materiales más valiosos, tratando de captar nuevos clientes. En España destaca el Salón del Libro Antiguo, en el que suelen ofrecerse incunables. Así, en la edición del 2016 se adquirió a Susana Bardón este incunable de Toledo de 1498. Pero el gran cambio en el mercado del libro, por supuesto, ha venido marcado por el desarrollo de Internet, pues ha supuesto una diversificación del ámbito del comercio librero, permitiendo el acceso a más información. Es frecuente que, además de las páginas de cada librería con sus catálogos en formato electrónico, existan webs con metabuscadores que agrupan a decenas de libreros y que permiten la búsqueda simultánea de títulos en varios catálogos al mismo tiempo. Es el caso, pues, de los conocidos por Vía Libri, Iberlibro, etc. Así pues, la selección de un incunable para una posible adquisición partirá en la mayoría de los casos de la noticia ofrecida en un catálogo de una librería o una casa de subastas. Por consiguiente, la primera tarea que tenemos que realizar es la identificación bibliográfica. No hay que olvidar que en muchas ocasiones en estos catálogos se suelen obviar algún detalle o puede aparecer también, todos somos humanos, pues algún dato de manera incorrecta. Para ello utilizaremos los grandes repertorios ya conocidos por todos para su identificación, y una vez que tengamos ya asegurado la edición a la que pertenece este ejemplar, se pide al proveedor que lleve a la biblioteca el ejemplar para ya su estudio. Este análisis directo del ejemplar nos va a permitir comprobar su integridad o calidad de mútilo, aspecto fundamental para su valoración. Un incunable incompleto, a no ser que sea muy importante o desconocido, pierde gran parte de su valor en el mercado.
aunque puede poseerlo para la Biblioteca Nacional, bien porque su contenido esté dentro de nuestras prioridades de adquisición o bien porque se prevé que fácilmente no se va a encontrar el ejemplar completo. Y el precio que se paga por el incompleto puede justificar el que cuando se dé la ocasión se compre el completo. Además, hay que estar muy atento y hay que revisar muy bien todos los incunables por las posibles intervenciones que ha podido tener el ejemplar en el caso de que esté emitido, como por ejemplo sustituir las hojas originales perdidas por copias manuscritas o reproducciones facsímil. Entonces, una vez que ya hemos terminado con el análisis del ejemplar y viendo el interés que tiene para nuestra colección, se elabora un informe con el estudio de la obra, que comprenderá los siguientes apartados. Tendrá que comprender una descripción lo más pormenorizada posible de la edición, características de la obra, de la edición y del ejemplar. Analizaremos la importancia histórica del autor, su calidad, el impacto que tuvo esa edición en el momento de su publicación, la calidad de las ilustraciones, el contenido de la obra. Pero sobre todo tendremos que resaltar aquellas características del ejemplar que influyan tanto positiva como negativamente en su valor. Así, si está incompleto, deberemos señalar las partes que faltan, si la encuadernación es original o moderna, la presencia de anotaciones manuscritas, su procedencia, y sobre todo también su estado de conservación. Habrá que argumentar el interés que tiene ese ejemplar incunable en relación a las características que tiene nuestra colección de incunables, y todo ello vendrá avalado por referencias bibliográficas y las fuentes de información que hayamos consultado para su estudio. Y el último aspecto, y siempre bastante difícil, es el de la valoración económica. Tendremos que justificar si el precio que ofertado realmente se ajusta al mercado. Para ello mencionaremos los precios localizados en catálogos de librerías o remates de subastas de otros ejemplares de la misma edición o de ediciones similares, y siempre lo más reciente posible. En el caso que se considere que el precio es muy elevado, habrá que señalar cuál es el precio más adecuado para adquirirlo, por si es posible llegar a una negociación con el propietario. No hay que olvidar que el precio a pagar por cualquier bien cultural a la venta debe atenerse a las leyes del mercado. Aparte del rigor con el que tenemos que gestionar un presupuesto público asignado para compras patrimoniales, el precio que paga la Biblioteca Nacional por cualquier material bibliográfico luego ya queda como marco de referencia para otras posibles adquisiciones. Entonces, por eso siempre tenemos que procurar respetar estas leyes y no pagar precios desorbitados que lo único que harían sería distorsionar el mercado. Por eso ahora siempre se negocia bastante los precios para siempre buscar lo más ajustados posible. Ya por último, este informe se presenta a la Comisión Permanente del Real Patronato de la Biblioteca Nacional, que decide su aprobación, si procede o dice que no. Y por último, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español debe certificar siempre la idoneidad de esa adquisición y su precio. Así ya hemos llegado a la última etapa de este itinerario de los incunables por el servicio de valoración, y que corresponde con la tramitación administrativa para ya hacer efectiva la adquisición. Solamente se remitirá el incunable al servicio de valoración cuando se haya producido el pago del incunable, porque hasta ese momento no es de la Biblioteca Nacional y hay casos que se arrepienten, y entonces solamente en este caso se pasará al servicio de manuscritos para su proceso técnico y puesta a disposición de los usuarios. Entonces ya comienza la otra parte que corresponde. Yo creo que sí. No, estamos bien así.
Bueno, pues continuando con esta hoja de ruta de los incunables, una vez confirmada, como ha dicho, su adquisición y su incorporación. No me sé. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Bien, pues una vez confirmada, como digo, la adquisición y la incorporación al patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Nacional, como ha dicho mi compañera, el servicio encargado de la gestión y control técnico de la colección de incunables es el Servicio de Manuscritos Incunables. Un servicio que está adscrito al Departamento de Manuscritos Incunables y Raros, que a su vez está formado por el Servicio de Reserva Impresa y por el Servicio de Divulgación y Gestión del Fondo Antiguo. Una distribución fruto de la desmembración en 2006 del entonces único Servicio de Manuscritos Incunables y Raros. En principio puede resultar sorprendente e incluso ajeno la presencia de un servicio de manuscritos incunables frente a un servicio de reserva impresa que conserva monografías antiguas. Pues bien, está precisamente por las mayores coincidencias que podemos encontrar entre los incunables y las monografías. Lo cierto es que en los últimos años el trabajo colaborativo entre ambos servicios ha permitido que las actuaciones que hemos llevado a cabo en relación con la descripción y digitalización no hayan sido un obstáculo y todas las decisiones que se han tomado han redundado en un trabajo, creemos que positivo. Lo cierto, digo que puede resultar sorprendente porque si visitamos, por ejemplo, la Universidad de Barcelona, el servicio de reserva impresa incluye dentro de ese servicio las monografías antiguas y los incunables. Esta distribución, esta desmembración no fue obstáculo para que en 2010 viera a la luz el catálogo general de incunables de la Biblioteca Nacional de la mano de Julián Martín Abad, que ha permitido, junto con otras publicaciones, que la colección de incunables sea una colección ampliamente conocida y difundida, además de permitir que se identificaran ediciones de una forma mucho más precisa. Este catálogo, tal y como decía su autor en el prólogo, estaba construido teniendo en cuenta las necesidades del investigador que acude a consultar estos libros impresos antiguos. Y no hay duda, lo estamos viendo todo el día, de que el investigador que se acerca a los incunables presenta unas características muy concretas. Podríamos trazar su perfil como un grupo minoritario y especializado, añadiría y selecto, que conoce perfectamente las particularidades. Voy a beber agua porque esto nos quedamos. Nos han dejado para los nervios y todo ya se van sumando. Valoramos la asistencia. Bien, después de esa publicidad, podríamos trazar el perfil de los investigadores, como digo, de un grupo minoritario y especializado que conoce perfectamente los textos que maneja, pero que en escasas ocasiones desea leer ese documento que tiene entre manos. Este aspecto siempre ha condicionado el resultado de los registros bibliográficos que podíamos encontrar en los catálogos impresos primero y actualmente los catálogos automatizados, de los que la Biblioteca Nacional no ha sido ajena, ni tampoco el catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico, restando siempre interés a las descripciones textuales. La identificación del autor, un título comúnmente aceptado y unos datos de impresión normalizados que iban acompañados de la anotación del formato y unas extensas referencias bibliográficas era la información, o es la información, que el incunabulista necesita. Pero para el investigador que se acerca desde otro enfoque, o incluso para el bibliotecario, que muchas veces tenemos que enfrentarnos a ediciones incompletas y que podemos no disponer de esos repertorios en nuestras instituciones, pues a veces nos resultaban un poco escasas. A esto se une la paradoja de que todos los estudios que abordan el análisis de los incunables, y que para nosotros siempre resulta sorprendente cuando comparamos estas descripciones con las descripciones de un libro del siglo XVI, es que añadimos, con permiso, Julián, una referencia similar a esta. A partir del 1 de enero de 1501, los productos de la imprenta no presentan, como si se hubiera llegado a un acuerdo tácito entre los talleres activos en aquel entonces,
unas características claramente diferenciadas. Estamos hablando de los incunables y claro, el bibliotecario se pregunta, pues si no hay diferencias, ¿por qué estamos describiendo un ejemplar de 1500 diferente a uno de 1501? Probablemente hayan sido criterios de tradición, lo que ha guiado el trabajo del bibliotecario, que en clara diferencia el trabajo que ha hecho siempre un bibliógrafo, donde la noticia bibliográfica era extensa y detallada. En repetidas ocasiones los investigadores se quejan de las actitudes de los bibliotecarios en aplicar esa norma catalográfica a unos materiales que, como ocurre con otros que se conservan en la biblioteca, exigen un gran conocimiento del documento y también una gran dosis de comprensión del trabajo que realiza el investigador y que debe reflejarse en el trabajo que realiza el bibliotecario. Pues bien, centrándonos en este itinerario que habíamos iniciado en el momento de la recepción y justo en ese momento en el que tenemos que iniciar la descripción antes de que sea colocado en esos depósitos donde por fin tendrá, esperamos que no haya más traslados del archivo ni de la biblioteca al archivo, su lugar definitivo en los depósitos, hay que decidir qué descripciones hacemos, qué descripción vamos a hacer, al menos con esa nueva adquisición. Sin planteamientos previos, el usuario que se acerque actualmente al catálogo de la Biblioteca Nacional e intente localizar un incunable, encontrará registros escuetos frente a registros generosos que se asemejan más a la descripción del ejemplar ideal de cualquier impreso antiguo. Son dos incunables lo que aparece en pantalla. Esta falta de homogeneidad, que es una constante en cualquier biblioteca de larga tradición, no responde ni a un mayor o menor conocimiento de la colección, ni siquiera a una escasa o exquisita formación del bibliotecario. Simplemente responde a la trayectoria vital de cualquier catálogo y sobre todo cuando estamos hablando de una biblioteca nacional de larga trayectoria. Para entender esa falta de homogeneidad, primero hay que entender la historia de la evolución del libro antiguo y, en segundo lugar, conocer también la historia catalográfica de esa institución y que siempre ha acompañado esa colección. Pues bien, estamos en el momento de describir, ya no estoy hablando de la nueva adquisición, sino de describir lo que nos hemos planteado los incunables de la Biblioteca Nacional, pero lo de describir con absoluto respeto hacia la tradición incunabulística, pero sobre todo con absoluto respeto a los nombres que quiero mencionar entre muchos que han hecho grandes trabajos y sobre los que nos apoyamos. Joaquín María Patiño, José María Fernández Pomar, Diosdado García Rojo, Ortiz de Montalbán, Antonio Dorzola, Luisa Cuesta, Francisco García Cravioto y qué decir de Julián Martín Abad con su magnífico catálogo de 2010. Siguiendo la estela de esas descripciones tradicionales preocupadas en identificar la atribución del texto, Julián hizo algo que nos faltaba y que necesitábamos, ya no solamente el control de la colección, sino el análisis pormenorizado de cada ejemplar, con un recorrido por exlibris, anotaciones manuscritas, encuadernaciones, pero lo que fue más importante, el recorrido por las signaturas topográficas. Un trabajo que permite reconstruir la historia no solo de la colección de incunables, sino la historia de la Biblioteca Nacional y de sus diferentes sedes y de los diferentes lugares que ocuparon esos libros en los pluteos extraños, como decía Julián en una de sus obras. Antes de la publicación de este catálogo, y todavía seguimos utilizando de mano de otros grandes bibliotecarios, tenemos todavía que consultar estos listados mecanografiados que recientemente la consulta de María Eugenia hizo que volviéramos a rebuscar por ellos. O, por ejemplo, los listados mecanografiados que no pueden faltar en ninguna biblioteca con las correspondencias de las asignaturas. ¿Y qué decir de estos ficheros que presentes en cualquier biblioteca y que todavía conservamos en la sala de trabajo de la Biblioteca Nacional? ¿Cómo pasamos de estas fichas al catálogo automatizado? Bueno, pues el paso lo situaríamos en 1996, en que empiezan los trabajos previos para tratar toda la información del Catálogo General de Incunables en Bibliotecas Españolas, coordinado y dirigido por Francisco García Cravioto, que se había grabado en 1991 con la idea de actualizarlo.
Tras una pausa, en 2006, se retomaron los trabajos para que se volcara esa información al entonces Sistema de Gestión Ariadna. La idea era aprovechar esos registros, seleccionando los registros de la Biblioteca Nacional, depurándolos para tener una homogeneidad y, por último, incorporar la asignatura topográfica que, como saben, el IBE adolecía de no tenerla. De esta forma, de los 6.561 incunables registros bibliográficos que incluía el catálogo, se integraron 2.909 ejemplares que formaban parte de la colección de la Biblioteca Nacional. El resultado de ese volcado son estas descripciones escuetas. Ahora entendemos por qué aparecen en nuestro catálogo, pero les falta todavía la información de cada ejemplar. Por eso tenemos que recurrir al catálogo de Julián para tener esa información. Sin embargo, desde hace 4 años se han empezado a incorporar otro tipo de descripciones. Y en este punto me van a permitir que aluda a la crítica de ese afán globalizador de los bibliotecarios, pero ahora quiero justificándolo en la necesidad de identificar ejemplares porque nos lo demandan otros bibliotecarios. Por el desarrollo de nuevos estándares de catalogación. Tenemos los bibliotecarios una gran preocupación con RDA, y RDA sí que va a permitir que nuestros catálogos salgan de las fronteras de las paredes de nuestras bibliotecas y podamos estar abiertos a la comunidad web. Pues bien, en esta línea ya están participando otras bibliotecas como la Biblioteca del Monasterio del Escorial o la Biblioteca de Palacio Real, que ya ha incorporado estas descripciones exhaustivas. Ya no es válido, por tanto, el argumento de que equiparar las descripciones bibliográficas de las monografías antiguas a los incunables es fruto de desinformación o de carencia técnica, porque al frente de estas instituciones tenemos grandes especialistas. Por eso, con absoluto respeto a la tradición que se ha llevado a cabo en la Biblioteca Nacional, se está llevando a cabo una exhaustiva revisión con absoluta fidelidad y coherencia con todo lo que se ha ido publicando en estos años. Se ha conseguido, por ejemplo, se hizo de hecho en 2015 la cita que ven aquí, donde se hablaba de esa nueva visibilidad, una nueva visibilidad que se traduce en lo que les estoy contando actualmente. La normalización de las autoridades, la incorporación de un título uniforme si así lo demanda el incunable, la transcripción fidedigna de los datos de impresión, la incorporación de esa secuencia, de esas referencias bibliográficas, la incorporación de todo lo que ha aparecido con posterioridad y, cómo no, las notas referentes a la descripción física. Y por último, eso que va a ser una tónica en las descripciones de los bibliotecarios, la incorporación de enlaces, como ven aquí, a una reproducción facsimilar. Pues bien, la idea de iniciar, bueno, esta nada. Muy bien. Maravilloso, voy con una gran pena de corazón. Estamos más tranquilos. Esto nos ha tranquilizado mucho, vamos. Si no nos levantábamos y nos íbamos. Bueno, a esto hay que añadir la incorporación en la página web de la biblioteca de este espacio que permite una búsqueda exclusiva de la colección de incunables. Bien, ¿cómo surge esta idea de incorporar estas descripciones? La idea surge a partir de la propuesta de la Biblioteca Digital Hispánica en 2014 de un proyecto de digitalización de una colección que hasta el momento adolecía de tener unas malas reproducciones. Se contaba con presupuesto financiado por Telefónica y nos propusieron que la colección de incunables era valiosa y de gran interés, pero que no ofrecía la calidad exigida. Lo que había en ese momento eran reproducciones en blanco y negro procedente de microfilms. Pues bien, dijo el servicio de manuscritos, pues vamos a hacer la revisión. Como no tenemos mucho que hacer, nos vamos a poner a revisar las descripciones de incunables para incorporarlas al catálogo automatizado. Lo cierto es que esta propuesta permitió sentar las bases de un procedimiento ya no solo de la descripción, sino lo que es más interesante, de la digitalización. En la actualidad, sin la coacción que muchas veces implica el deseo de una rápida difusión de esas adquisiciones, intentamos llevar a cabo esa identificación textual y física del ejemplar, en el que el estudio previo que ha hecho el servicio de valoración
es de gran valor para nosotros, que nos proporciona datos fundamentales del ejemplar, pero sobre todo información muy interesante de la procedencia y de los propietarios. Como ha explicado mi compañera Elena Laguna, es una colección valiosa, pero además no es una colección cerrada, aunque su crecimiento ha sido un crecimiento parsimonioso. De las 2.297 ediciones incunables que aparecían en 2010 en el catálogo de Julián, en la memoria de 2017 hablamos de 3.167 ejemplares. No son muchos, el crecimiento ha sido pequeño. Pero sí es cierto que la colección nos depara muchas sorpresas. Recientemente, como ha comentado mi compañera Elena, hemos incorporado al catálogo automatizado las leyes del estilo impreso probablemente en Toledo, del que no se tenía noticia de su localización y para cuya descripción ha sido fundamental en el análisis de Julián Martín Agar. Ya sea la descripción de un incunable, objeto de esta ponencia o de cualquier otro material, el bibliotecario debe huir de las descripciones encorsetadas y rutinarias. Debemos aprovechar, claro, la información que nos proporcionan los repertorios bibliográficos, pero sobre todo la comunidad universitaria, la investigación, esa información para nosotros tan valiosa y que enriquece muchas veces o incluso corrige esas erratas que muchas veces se nos deslizan al catalogar. En ese sentido, las humanidades digitales nos están facilitando mucho el camino y pueden ser grandes rivales en nuestro trabajo. Por eso tenemos que unir fuerzas. Un portal como Cicle, que reúne ediciones incunables de clásicos latinos en España, son una herramienta fundamental, porque no solamente incluyen rigurosas identificaciones textuales, sino que aportan estudios filológicos. Esto exige una actitud cambiante, una actitud que ya hemos empezado a incorporar en nuestros catálogos, con la cita pertinente en cada uno de los ejemplares de ediciones latinas. A nivel internacional, proyectos como el Materias Evidens in Incunabula son proyectos que profundizan en reconstruir la historia de ese incunable desde que salió del taller de imprenta hasta que llegó a la biblioteca, y en el que ya la biblioteca está trabajando. Hay ahora mismo un grupo trabajando en el tema de procedencias, que seguro que pronto van a dar ya grandes resultados y que va a ser fundamental, junto al estudio que hizo Julián en el catálogo de 2010, para formar parte de este magnífico proyecto. Pero nada de esto sería posible si no hubiera una correcta digitalización. No voy a detallarme, porque ya se hizo una cita en 2015 donde se explicó lo que se ha hecho, sin reseñar que ahora cada digitalización del incunable sigue un procedimiento idéntico en el que se incorporan una carpeta con las características técnicas que incluyen la carta de color y la incorporación en cada ejemplar de una regla no colocada, como contaba esta mañana Benito Rial, por un problema, porque cuando empezamos a hacerlo, lo de la regla y ponerlo en el lugar adecuado, era muy lento y era muy complicado. Entonces decidimos que al menos sí diera el formato idóneo para que cualquiera que viera el incunable en cualquier lugar pudiera hacerse idea del formato exacto. Aunque en un principio se definieron dos fases, hemos terminado la primera fase con la digitalización de 350 incunables impresos en España y esperamos finalizar la segunda fase de incunables con grabados, vamos a esperar a la hora de Julián, para que así tengamos el listado completo y no nos falte ninguno, con lo que Javier terminaremos en mayo, probablemente. Como final de este itinerario podría añadir que este recorrido tiene una pretensión muy similar a la que acompañó a la imprenta desde sus inicios y a los incunables, ¿no?, que surgen como motores de la difusión de las ideas de una forma rápida y sencilla. Bueno, pues nuestro recorrido pretende que mostremos a los incunables de una manera rápida y sencilla, pero que con la finalidad de que llegue a cualquier lugar. Gloria Pérez Salmerón, anterior directora de la Biblioteca Nacional, en la presentación al catálogo de Julián, consideraba esta obra como el eslabón final de la cadena sobre la colección de incunables, aunque predecía que seguramente tendría más eslabones. No se equivocaba, porque el trabajo diario de cada uno de los bibliotecarios que trabajamos en esta colección intenta continuar con esa valiosa cadena ahora impresa en papel.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora abrimos un turno de ruegos y preguntas para quien quiera. Crítica. Yo también. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tengo algo en agua, si me da. Cuando aludes a postulares, que has puesto, como es lógico, el caramelo en la boca del niño, Sí. aludes estrictamente al concepto de postulares ibéricos o a postulares en un término más amplio. Más amplio, sí. Ya me quitas el dolor. Porque si hablas de que están en son controlados los postulares ibéricos, entenderás que... Bueno, realmente bulas... Por ejemplo, es que hay en secciones de clero, en Inquisición, en diversos, las tenemos catalogadas bula 1503 y punto, o mútilos siglo XVI, principios del XVI, y ahí están. Realmente es que es difícil, no puedo ni siquiera dar un número ni aproximado. Digo 20 bulas y me quedaría quizás corto, pero realmente el problema es identificarlas y localizarlas. Sí, basta abrir una tumba en Cuellar para encontrar... Efectivamente, 60 y final. Efectivamente. De Fermina sí que no hay... Sí, independientemente de que la biblioteca auxiliar, no muy bien catalogada, porque el catálogo colectivo se hizo como se hizo, pues lógicamente pues todavía depara quizás sorpresas. De todas formas, la historia que has contado, yo siempre he hablado de que hay que escribir la historia del bibliotecario enemigo de los libros. Es decir, cuando muchas veces rizamos el rizo y a veces creamos Las bulas están sufriendo precisamente las consecuencias de estos cambios. Yo llevo 2 años buscando una bula en la biblioteca histórica Carmen Cayetano y está cambiada de carpeta y aunque tenemos una reproducción no aparece la bula por ningún sitio. Sí, es el caso de la bula que está buscando Fermín durante muchos años, y me consta que Luis Miguel de la Cruz, el jefe de clero, estuvo meses revolviendo, además lógicamente, el fondo que creía que era de Nuestra Señora del Prado, cuando realmente nadie le iba a decir que iba a estar en Inquisición, una cosa desastrosa, yo creo. Bueno, yo quiero felicitar a Elena. Porque, ay, sí, cuánto te lo agradezco. Cuánto te lo agradezco, porque me sentía yo aquí. En la Biblioteca Nacional que no habían visto nunca una explicación tan clara del proceso de adquisición. Yo creo que a tus antecesoras vivían también con un cierto ocultismo para que no interfiriéramos allí en la relación de los libreros anticuarios ahora que se han marchado. Ya queda como una poquilla ahí diciendo ahí que creo, y creo que lo diré en nombre de Caes del Mundo, que ha sido muy clara el proceso, que muchas veces no queda tan claro. Os lo agradezco. Aparece la administración con un cierto tono pecaminoso y excesivo, inquisitorial, cuando se meten, veo que no es realmente así. Pues te lo agradezco, porque sobre todo lo que pretendíamos era, sobre todo para los estudiantes, que vieran lo que se hacía, y entonces era más bien divulgativo. Perfecto. Una pregunta, ¿se ejerce el derecho de retracto? Yo desde que estoy acá no lo he visto nunca. No. Lo que sí que es cierto, que algunas veces se nos ha podido escapar algo en alguna subasta que no puede salir de España. Entonces, claro, te enteras de que viene una institución de fuera a pujar, entonces rápidamente se le declara inexportable. Pero claro, es que eso hay que hacerlo con anterioridad. Entonces, eso sí que se hace, y bastante a menudo. Gracias. Otra pregunta para Elena también. ¡Ahí va! En la mujer del momento. servicio de valoración de la Biblioteca Nacional, ¿existe una base de datos de las valoraciones que habéis hecho? Y en caso de que así sea, ¿es accesible para...? Venga, la pregunta del millón. Pregunta del millón.
Alguien te ha debido chivarlo. Bueno, que no tenía ningún problema y pensaba mencionarlo, pero bueno, como más bien era el tema de las adquisiciones más que de la valoración, pues no me parecía apropiado mencionarlo. Sí, efectivamente, todo ese análisis y vaciado de los catálogos a lo que me he referido es justamente para alimentar esa base de datos con los precios de mercado. O sea, es una base de datos de valoraciones de mercado, ¿eh? Entonces, actualmente se ha producido un cambio de, antes era una base de datos que estaba en Gnosis, ahora nos han hecho una aplicación específica para eso y es un horror. O sea, es un auténtico horror. Entonces no se puede consultar porque es que nosotras apenas lo podemos consultar porque los datos han migrado fatal. Entonces, y luego también hay que tener en cuenta que ahí hay muchos datos un poco confidenciales, porque el público en general no tiene por qué saber, a lo mejor que un particular te ha ofrecido una pieza determinada por un determinado valor, pero luego tú no has llegado a un acuerdo. Entonces, de momento, y creo que va a ser así, no va a ser de acceso público. Gracias. Nada, a ti. Bien, yo agradeceros a todos las explicaciones. De nuevo, vuelvo a decirlo esta mañana. Habéis hecho pensar en cosas, pero yo tengo un problema. Yo, cuando busco un libro italiano del 16, me voy a ir 16 y ahí me muero de gusto. ¿Para cuándo se puede hacer algo así en España? ¿Es posible esto? Por el genio, carácter, dificultad, etcétera, vosotros que lo veis o lo tenéis más accesible, veis que es absolutamente imposible hacer algo para el precio de 16. Porque el catálogo colectivo está muy bien, pero ni tiene ese cometido, ni da el mismo resultado que el 16. Es decir, el 16 es un producto realizado por bibliotecarios, para investigadores, que abarca todos los aspectos prácticamente del libro. Yo no sé si incluso la encuadernación, me faltan todos. Pero en el catálogo colectivo patrimonio lo estamos utilizando como una especie de sucedáneo de algo parecido, pero de verdad que no alcanza, sin menospreciar ni menoscabar la labor que hacen las bibliotecarias y el personal del catálogo colectivo, que bastante hacen con los poquitos que son para llegar donde han llegado. ¿Es posible que podamos tener algo parecido así? Y claro, cuando digo 16, quiero decir de 16, de 17, de 18. Bueno, lo de poquitos, poquitos en todos sitios. Eso poquitos. Sí, y encima las últimas. Y las únicas mujeres estoy. Eso puede ser la primera de las causas, evidentemente. Sí. Bueno, a ver, yo un poco por la experiencia que estamos viviendo en la biblioteca. Hace unos años se funcionaba mucho con bases de datos. Se hacía una base de datos, cada uno quería hacer una base de datos y a uno se le ocurría, pues vamos a hacer una base de datos pues de impresos menores y vamos a hacer otra base de datos. Bueno, la realidad y la evolución ha demostrado que esas bases de datos al final se quedan y bueno, Javier es partidario y opina lo mismo. Si quieres añadir algo, Javier, la historia demuestra que esas bases de datos mueren. Al final una base de datos o alimentas, es la única herramienta que tienes y la vas alimentando, mueren. Actualmente la biblioteca está trabajando y el futuro es trabajar en una sola base de datos que se llama catálogo automatizado. Y lo que se está trabajando es con todo exprimiendo MAR 21, porque MAR 21 da muchísimas, pero muchísimas posibilidades. Exprimir MAR 21, que bueno, es el código, yo creo que todo el mundo sabe que es MAR 21, pero sería un código, digamos, de catalogación para que pueda, digamos, intercambiarse entre todas las bibliotecas y la máquina lo pueda leer. Pues bien, la idea es que exprimamos MAR 21 y que a partir de MAR 21 desarrollemos otros productos como pueden ser identificación de marcas tipográficas, de marcas de impresores y de identificación de procedencias con la consiguiente normalización. Eso dicho así, os estaréis imaginando el catálogo de la Biblioteca Nacional, que actualmente tiene una visibilidad bastante horrorosa, y no es la más adecuada, soy la primera que lo critica. Pero sí es cierto que tenemos a las puertas otra visibilidad que va a permitir que los catálogos salgan al exterior. Y esos datos BNE que ya se está trabajando en ellos. Entonces, si nosotros tenemos la información perfectamente codificada, podremos hacer a partir de ahí lo que queramos.
un EDIT 16, una base de datos de procedencias, una base de datos de marcas de impresor. Vamos a poder hacer lo que... Pero vamos a sacarlo todo de la misma fuente. Y eso es en lo que estamos trabajando y hacer lo que vamos. Por eso he anunciado lo de las procedencias. Pero como procedencias se van a poder hacer muchos subproductos. Pero todo va a salir de unas descripciones exhaustivas y rigurosas, enriquecidas pues con lo que podamos. Hay que tener en cuenta que hay todo hablo de la colección de manuscritos, pero también de monografías. En general hay cosas que quedan por catalogar. Y por eso he dicho que a lo mejor ha sido una valentonada ponernos a revisar los incunables, porque quedan cosas por hacer. Pero sí somos conscientes de que esa colección tan valiosa había que enriquecerla. Entonces, algo como el 16, pues se podrá hacer, pero primero vamos a exprimir Mar 21, porque hasta ahora vienen muchos de volcados, son volcados, como habéis visto las fichas que hay, y de esas hay muchas también en monografías del 16, del 17 y del 18. Y erratas, porque hace poco me escribió un investigador diciendo que cómo no habíamos incorporado una atribución que él había publicado en 2009. Pues no, es que no podemos ver todo lo que se publica. Al contrario, deseamos que nos escriban, oye, que esto lo he publicado, por favor incorporarlo. Entonces, sí, pero no subproductos de bases de datos independientes, por ahí no estamos trabajando. Estamos trabajando en enriquecer un único catálogo que tendrá una visibilidad diferente a la que estamos viendo ahora. Y a partir de ahí se va a poder hacer muchísimos, subconjuntos. Y es que el problema fundamental, porque yo no le achaco el problema a la Biblioteca Nacional, que por supuesto... No, yo cuento cómo estamos trabajando aquí nosotros. El problema fundamental que veo es que no hay programas cooperativos en los que todas las bibliotecas aporten como se llega al 16. El 16 no es producto de un solo lugar. Ya has vivido la experiencia del catálogo colectivo. Sí, ¿no? sí, claro. Marchándose de la Biblioteca Nacional y no participando en la propia Biblioteca Claro, Nacional. claro, echándoles. Es lo que comentaba ahora mismo, Elena, si tú vas a buscar es decir, el concepto de unable como producto comercial existe en las grandes bibliotecas. Si tú vas a la British y quieres saber la historia de cómo Inversor tienes, pues puedes reconstruirla. Aquí hay información, pero así hemos trabajado siempre con un sentido ocultista de la información. Si yo he accedido a muchas cosas porque tenía la posibilidad de ver a una compañera y decía, a mí me interesa saber si esto estuvo en la biblioteca de Boeni porque me interesa pero un investigador no puede acceder a eso. Es decir, toda esa información está en la biblioteca, pero nunca ha habido un talante de apertura para decir esa información también es útil y necesaria para el investigador. Entonces no se ha bloqueado nunca. Y ahora mismo la masa de información es mucho más fuerte que la capacidad operativa que hay ahora. Pero, bueno, eso es lo que está ocurriendo en las otras. Por lo que nos corresponde. Por eso es necesario, entiendo yo, procesos. Y después han existido también los famosos reinos de Paz. Pues hablaba ella de las pequeñas. Es decir, la historia, por ejemplo, de la colección de varios especiales, pues es fruto de una singularidad personal del señor que se encarga y quiere hacer de su sección y toma sus decisiones personales y en un momento determinado se traslada o se muere y ahí se queda el muerto. Y él se va a la tumba, pero lo otro no hay quien lo levante. Pues es la misma situación. Ha sido, el problema de la Biblioteca Nacional, y hablo con conocimiento, es que no ha tenido nunca una conciencia exacta como institución de que su propio quehacer diario hacía historia, que tenía que tener una continuidad y permitir a las generaciones siguientes poder avanzar sobre su propia... Y eso es lo que estamos viendo así. Por eso te ocurre eso, porque es fruto muchas veces las bases de datos de volcados y decisiones absolutamente aleatorias. Pero justamente, perdonad, es que yo he trabajado siempre en el siglo XVI, y justamente el siglo XVI todas las catalogaciones se han realizado con el ejemplar en la mano, cosa que no ha pasado ni con el 17 ni con el 18. Estoy hablando del 16, Entonces, justamente son las mejores descripciones y las más fiables las del 16 porque se han hecho con el ejemplar en la mano. Y luego otra cosa de la transparencia, de todos los años publicamos en la web
todas las adquisiciones de fondo antiguo con un pequeño resumen para que el investigador y el usuario no pierdan la información en cuanto a las procedencias, en presencia de anotaciones manuscritas, y por supuesto ahora mismo colaboramos muy estrechamente los dos departamentos, y ese mismo informe que se elabora se pasa a María José. Si María José detecta algo, o sea, que hay una gran colaboración ahora mismo. Nos llevamos muy bien. Sí, se nota, se nota. Y eso que ha sido las últimas. Eso que llegamos a ser las primeras. El juego que hubiéramos dado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en el fondo, ¿hay alguna pregunta? No, ha sido un brazo levantado para estirarse. Ok. Bueno, pues entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues nada, nos despedimos hasta mañana. Gracias a todos vosotros por haber estado aquí, gracias a los ponentes, a los que han incluso aceptado ser las últimas. Y bueno, nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias.